aquella mancha libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielos, son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el Buenos días, sombrero buenas en tardes, alto buenas de noches, San según Miguel. desde el lugar y la hora que nos estén viendo. Esto es Haciendo Memoria, el programa de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Empezamos con una canción diferente, ustedes lo habrán notado. Es en homenaje a Nelson Aires, expreso político de Punta Carretas, combatiente en Nicaragua y ex coronel de su ejército por la liberación nacional, que falleció en el día de hoy. Estamos en YouTube, ustedes nos pueden ver los viernes a las 12 del mediodía, pero como ustedes saben, por temas técnicos de edición y todo eso, estamos grabando los jueves y hoy es 14 de agosto y no nos podemos quedar ajenos al Día de los Mártires Estudiantiles y a quienes hoy marcharán como nuevas generaciones, marchan año a año en honor a ellos. Un saludo para todos ellos. ¿No? Que les decía, nos pueden ver en nuestro canal de YouTube buscándonos como Crisol. También pueden encontrarnos en la plataforma de apu.uy, la Asociación de la Prensa Uruguaya, que hay un montón de videos para ver. Ahí nos escuchan y nos ven por Radio La Zurda, tu radio compañera, los viernes 15 horas y 23 horas. Los domingos a las 15 horas, planazo para después de comer, por la red de radios comunitarias del Uruguay, también por emisoras de radio y televisión de la red uruguaya de medios alternativos, por Radio Flor de Maroñas, los viernes a las 12 y los miércoles a las 23 horas, y por Palmira FM 89.1 los martes 17 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Un saludo para todos ellos y todos los que nos están escuchando por eso y viendo por esos medios. En los controles, haciendo que todo salga bien, Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz y Agustín Vérgolo. Les mandamos un saludo enorme a los compañeros que están detrás de cámaras y detrás de los micrófonos, haciendo que todo esto funcione y en la parte de edición y diseño. Hoy en la conducción, quien les habla, Fernanda Cabrera. Hoy Alfredo no se encuentra por estar con alguna nana típica del invierno, ya estará con nosotros. Para comunicarse con Crisol, crisol2003@gmail.com. Pueden leer el opinando en crisol.blogspot.com o visitar la sede social en Joaquín Requena 1533 entre Bransen y Ana de Monterroso, a pasitos ahí a 20 metros de 18 de julio. Los socios de Crisol tienen convenios y como dice Alfredo, siempre son muy convenientes. Tienen convenios con SWAT, con Cooperativa Camino, con Tu Cine, con la Asociación Cristiana de Jóvenes, con Previsión, con Procardias, con el residencial Buenos Tiempos, que hace muy poco que se sumó a estos convenios de Crisol. Para obtener más información, comunicarse al 2408-4465 y al 099-408-655. 099-408-655, que ahí Tito López los estará atendiendo. Hoy tenemos dos invitadas en esto de esta semana tan especial de recordar a los estudiantes y todo esto que veníamos hablando. Tenemos dos invitadas muy especiales. Estamos recordando a Héctor Castañeto y para eso están con nosotros Marta Matos y Mercedes Cuña. Bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros. Son integrantes de la red de la Comisión Héctor Castañeto y de la Red Nacional de Sitios de Memoria. Y estamos en unas fechas muy especiales. Este sábado tienen, este domingo tienen, el domingo tienen una actividad. 17, que es el aniversario, el 17 de agosto de 1971, fue la fecha del secuestro de Héctor Castañeto, justamente en donde está ahora la plazoleta que lleva su nombre, porque fue secuestrado en el cruce de Propios y Avenida Italia.
Ahora Avenida Italia y José Valle y Ordóñez. Valle Ordóñez, pero en aquella época. Claro, En aquella época todavía era propio. sí, en aquella época era propio. Y van a hacer una actividad este domingo al mediodía. Es una activación de memoria que vamos a hacer allí. Nos vamos vamos a reunir la comisión ahí. Estamos invitando igual a todos los que deseen participar en esa actividad. Vamos a colocar margaritas y flores frescas. Invitamos a que lo lleven, a conversar, a intercambiar recuerdos. Y probablemente, y esto es una primicia y algo que no tenemos seguro si va a ser este domingo, se va a colocar un mural de mosaicos, un retrato de Héctor hecho en mosaico por el taller Talcahuano. Por el taller Talcahuano. Que es más conocido como Comando Mosaico. Mirá, ¿son los de las vereditas? Son los no sé si son los de las vereditas, pero son los de la Margarita, que está en el costado del Palacio Legislativo, que fue asolada, vandalizada, que ellos la volvieron a recuperar y que hoy es cuidada, nos decían ellos, hoy es cuidada por los vecinos. Qué bueno. Si pasa algo, ellos arreglan. Si ellos pasa algo con la obra de arte en sí, lo llaman, bueno, en fin. Y tienen otras obras también, han colaborado con el sitio de memoria Álvarez Cortés, sí, que es en la actual UTU de Malvin Norte, donde nos hicieron un mural. No es un retrato, es un mural con carácter abstracto, muy bello, que se puso en la inauguración. Y ya viene al cabo decir que Héctor pasó por allí. Que Héctor pasó por allí. Siendo niño. Siendo muy niño, tenía 16 años. 15. En el año 69 estuvo detenido ahí en el pabellón de seguridad. El Instituto Álvarez Cortés fue construido en el año 1929 con destino a ser un lugar de reclusión de niños y adolescentes. Y desde el vamos, porque hemos podido ver los planos, estaba conferido como cárcel de menores. Y tenía celdas de castigo. Pero después eso avanzó y construyeron un pabellón de seguridad que lo llamaban, que estaba afuera, afuera de la edificación que hoy, si ustedes van, es la UTU, y la llamaban el chalecito, porque es talmente un chalecito, a 2 aguas, bueno. Y eso era un celdario con muchas celdas, totalmente carente de luz natural, sí, con escasa ventilación. La ventilación que esas celdas tenían era la que quedaba entre la pared y el techo. Había un espacio y ahí entraba el aire. Y había que estar con luz artificial. Eran de 2 metros por poco, por 2 y algo, cada celda con un camastro de metal. Todavía queda algún camastro de metal, no, un camastro hecho de material en el piso mismo. Mezcla. Sí. Y eso está muy conservado. Pensamos que pronto se va a poder visitar, así abierto al público. Y bueno, y Héctor estuvo ahí. Es de los primeros que registramos que estuvo detenido en esa parte, porque en la parte central era donde estaba la mayoría. Algunos que les ponían medidas estrictas de seguridad los encerraban en esas celdas realmente inhumanas. Incluso hubo menores que Héctor, porque había niños de 14 años. Claro, pero Bueno. sí. Pero y tiene otra particularidad la historia de Héctor, que comparte con otros jóvenes que estuvieron detenidos en el Álvarez Cortés, es que aparece en su historia, en su corta historia de vida,
perseguidos por el Estado, generalmente por ser militantes juveniles, de organizaciones políticas, pero también en el caso de Héctor claramente militancias gremiales, que es por lo que lo recuerdan, ¿no? Esa Marta después puede contar un poquito, y es gente entonces que tempranamente es perseguida por sus actividades políticas y gremiales y que desaparecen poco tiempo después. Está en facultad de agronomía. Él estaba en Illava, ¿te acuerdas que es lo que nos explica? Claro, pero Iba ahí, Anes era ahí de la facultad. había pasado al Illava, él estaba en el liceo. ¿Cuál era el liceo donde ustedes estaban? El glorioso, precioso Liceo 5, José Pedro Varela. ¿Dónde estaban esos? En la calle Canelones entre Jackson y Eduardo Acevedo. Porque ahora está atrás del Zorrilla. Sí, Mm. ya no es el Varela nuestro. Claro, ahí ahora hay edificio, ¿no? Edificio. Un edificio. Bueno, era uno de los pocos liceos que era un liceo, como el Zorrilla, es decir, su Que fue estructura creado para el liceo. liceo. Creado para el liceo. Vamos a contar un poco a la gente que estamos hablando de Héctor Castañeto, un joven de 19 años que fue secuestrado, que fue desaparecido, que sus amigos lo recuerdan aún y está muy presente en la memoria de todos y todas, pero particularmente formaron una comisión para recordarlo. ¿Cuándo fue que formaron la comisión? En el 2021, cuando se iban a cumplir 50 años De su desaparición forzada. de su desaparición forzada. Él fue secuestrado por Un comando. por un comando, ¿no? Comando. Que ahora un escuadrón de la muerte. Escuadrón de la muerte. Ahora están presos. Ahora están presos, por suerte. Por suerte la justicia, aunque tarde, pero está haciendo justicia y aclarando todas las circunstancias de su desaparición. Y yo retomo allí donde Héctor desaparece en el 71, pero más adelante van a desaparecer otros jóvenes que estuvieron también siendo adolescentes en el Álvarez Cortés, que es el caso de Prieto, de Cachillo Prieto, es el caso de Ari Severo Barreto y de Jorge Martínez Porminoves. Y con esto nosotros vamos reincorporando, es decir, la comisión con Castañeto va logrando reincorporar o incorporar la memoria de Héctor plenamente al capítulo de las memorias adolescentes del terrorismo de Estado, de la resistencia al autoritarismo y al terrorismo de Estado, tanto en ese plano de haber sido detenido, de haber sido encarcelado. Él estuvo en cárcel central y después fue para ahí, derivado por juez en esa época, la justicia civil de menores. Y también lo reintegramos ahí en la memoria, las memorias adolescentes de las luchas estudiantiles, ¿no? Que justo hoy, que es el Día de los Mártires Estudiantiles, no siempre se le reconoce a Héctor como un mártir estudiantil, no. Pero es como cuando se conoce a la gente que lo conoció, es lo que se recuerda, ¿no? Sí, exactamente. Yo fui al Liceo 5 con Héctor y parte de Diaba con Héctor. Y era un adolescente típico pero él era especial en muchas cosas. Nosotros a veces estábamos para lo que estábamos en esa edad, estudiar, y Héctor siempre estaba reflexivo. Si había un problema en el liceo, él trataba de solucionarlo. Hablaba tanto, tuvimos una directora, después tuvimos un director, y él siempre iba a hablar por la clase. Organizó el grupo de compañeros que trataban los problemas del liceo en ese momento.
y era un caballero. Héctor acompañaba a 3 o 4 compañeras hasta su casa, porque eran momentos difíciles, muy difíciles. Un día estábamos saliendo del Varela y la calle Canelones antes era flechada al revés, subía la calle Canelones. Y vemos venir un grupo de muchachos con palos y éramos gurises, nos asustamos y me recuerdo eso tan vividamente. Héctor, había un almacén al lado del liceo que se llamaba Lo de Vila. Y Héctor nos empezó a empujar para adentro. Él nos cubría con su cuerpo y nos iba, y el señor de la despensa, del almacén, iba bajando la cortina y ayudándonos, porque eran unos españoles, y ayudándonos. Y el último en entrar fue Héctor y el señor. Porque estamos hablando de una época donde existía la JUP, la Juventud Uruguaya de Pie, Como era Sofía. como que se hacía el comando Casa con Tupamaros, o sea, Sí. estábamos en democracia. Estábamos, pero ellos venían igual, hacíamos un paro y aparecían ellos y dejaban el Varela y se iban para el Zorrilla, porque estábamos a unas 4 o 5 cuadras de diferencia. Además, éramos un grupo, porque Héctor venía desde Positos, junto con Chabeli, otro compañero. Y nosotros éramos de la zona, decía, conocíamos todo. Y realmente vivimos tiempos muy feos. Muy feos. Y él acompañaba a las compañeras hasta la puerta de la casa y después se iba. Cuento la anécdota linda Sí, por favor. La anécdota linda, éramos bastante vagos. En aquella época no comprábamos mapas, había que hacerlos. Héctor ya pintaba lo que iba a hacer porque nos hacía, de los 30 compañeros de clase, Héctor a 28 nos hacía los mapas. Entonces, en aquella época las hojas tenían un sellito así que había que poner el nombre, el número de clase, todo eso, ¿no? Y Héctor, de esta miniatura que se perdió en el Museo de la Memoria, se perdió, eso dice. En chiquitito ponía Héctor Castañeto. Ningún profesor se daba cuenta, miraba el mapa, lo calificaba y la mayoría los hacía esto. Qué increíble. Que lo tenemos acá presente con su foto, con el libro que fue editado a los 50 años de su desaparición forzada. Después, porque esto fue Septiembre. en el 21. En el 2021 colocamos una placa de la Comisión Nacional en recuerdo de Héctor. Y a su vez hicimos un conversatorio que fue en el local del PCNT, que estuvieron Álvaro Rico, estoy leyendo acá, Claudia Espinosa, Dayana Barrales, Fernanda Aguirre, Gabriel de la Coste, Juan Masi Santos y Virginia Martínez. Virginia en realidad habló en el acto de la plazoleta, pero recogimos acá su discurso. Y después, cuando Sitios de Memoria Uruguay, el proyecto Sitios de Memoria Uruguay, que son grandes colaboradores de todas las iniciativas de memoria, nos hicieron el libro digital. Y al año siguiente presentamos el libro digital. Y ellos nos dijeron, bueno, vamos a tener un archivo de alta calidad por si un día están en condiciones de imprimir. Claro. Y bueno, y con ayuda de la Junta Departamental de Montevideo, a la cual le presentamos el proyecto, hicimos la impresión. Y en ese momento presentamos el libro, lo presentamos ahí en la sala de exposiciones de la Junta, la sala Liber Sereñi, que es muy bella, y también presentamos una exposición que se llama Contá
Tacuarembó, que es en homenaje a Héctor y a los otros tres desaparecidos oriundos del departamento, son 4, 3 de Paso de los Toros y Héctor, que nació en Tacuarembó. Entonces, esa muestra, que tiene como base las obras que se hicieron para aquella exposición Encontrarnos con ellos, eso, más otros cuadros, una recopilación de fotos y testimonios de familiares, que fue llevada adelante por Carla Zurdo, que es una artista visual que es oriunda de Paso de los Toros, y el artista José Luis Pelayo, que tuvo a su cargo la curaduría de esa muestra. La Fundación Benedetti. Bueno, sí, estuvo ahí, después estuvo pero se fue desarrollando. Entonces después la presentamos en el MUME y después la presentamos en la Junta, ya ahí ya era con Tacuarembó. Y, o sea, que tiene todos los elementos que tiene, incluido audiovisuales, de entrevistas que ellos fueron realizando, fotos de niñas, dibujos de Héctor. Dibujos. Muy buen día. Y bueno, y esa exposición y tal libro también lo presentamos en Tacuarembó. Y después los compañeros de Paso de los Toros, ahora recientemente, hace pocos meses, presentaron la exposición también en la Casa de la Cultura de Paso de los Toros. En Tacuarembó estuvo en el teatro, no, en el Museo de Arte de Municipal, que es una sala muy, muy bella que la Intendencia nos prestó para hacer la exposición. Y ahora que hablo de Tacuarembó, también voy a decir, yo soy de Tacuarembó. Voy a decir que la iniciativa de la formación de la Comisión Castañeto vino de los compañeros del colectivo de Por Memoria, Verdad y Justicia de Tacuarembó, que estaban interesados en retomar esa historia. Por ellos cuentan que un día estaban en una radio, que le estaban haciendo una entrevista, entonces le dicen, ¿y hay algún desaparecido que sea de acá? Y se dan cuenta que no saben. Entonces no saben. Y dicen que no saben. Y cuando salen de la entrevista se ponen a buscar. Claro. Entonces se encuentran con Héctor Castañeto. Y eso está contado acá en el libro, en la exposición de Clay Espinosa. Entonces él dice que salen, se ponen a buscar, encuentran el dato, van a contárselo a los demás compañeros y cuando se dan cuenta, esta gente, Clay es joven y la otra muchacha que andaba también más joven que Clay todavía, se encuentra con que los veteranos, digamos, todos sabían. Pero no era un tema que se hablara. No, entonces esa cuestión, ¿no? De cuando que no es ni el primer ejemplo ni el último de esas cosas de memorias que existen, no es que no se sepa, hay memoria, pero está silenciada. Entonces, en este caso, los contemporáneos podrían saber y contarlo, pero no. Por algún motivo, no. Entonces, a partir de ahí, ellos empiezan a hacer un trabajo por la memoria de Héctor y cuando se iban a cumplir los 50 años, nos proponen al ala montevideana de aquel colectivo, que somos varios que estamos acá, que si podemos hacer algo, si podemos ubicar a algún familiar o alguna cosa. Y bueno, y así es como llegamos a Micaela Ridero Castañeto, sobrina de Héctor. Un orgulloso que se sentí. Cuando nació la sobrina,
Mica, que nació en cautiverio, él dijo, ya no necesito más nada. Nació Micaela. Esas palabras las tenemos grabadas con Carlito porque estaba feliz. Feliz. Era muy buena persona. Y Micaela tenía 1 año cuando él muere, ¿no? Cuando él desaparece, bueno, y muere. Desapareció. Carlita estaba detenida en Cabildo. Claro, Micaela nace cuando su mamá está detenida en Cabildo. Y luego, cuando es liberada de Cabildo, las liberan a las dos y las vuelven a detener. La mamá y Micaela, que era una bebé, Micaela queda. y la llevan a la Carlos Neri. Después después son liberadas, pero después vuelve a caer la mamá, ¿no? Y ahí hay todo un largo camino de Micaela recorriendo cuarteles, bueno, aparte de donde vivía ella, con quién vivía y cómo vivió todos esos años, recorriendo los lugares donde la madre estaba. La madre estaba detenida. Bueno, entonces, ¿Le pero parece, Mercedes, si vamos a una pausita? ¿Cómo no? Y volvemos enseguida. Nosotros estamos en Haciendo Memoria con Mercedes Cuña y Marta Matos, recordando a Héctor Castañeto. Enseguidita volvemos con Haciendo Memoria, el programa de las expresas y expresos políticos del Uruguay. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Seguimos en Haciendo Memoria, el programa de Crisol. Estamos con Marta Matos y Mercedes Cuña, recordando a Héctor Castañeto en esta fecha tan especial. Y Marta, nos contabas una anécdota. Yo venía en una línea de ómnibus por la calle Soriano y en aquella época podíamos comprar algún diario que otro, o por lo menos los muy jóvenes veíamos prensa. Y compro un diario de época, ya no existe más hace años, y a la altura del comando Soriano y Paraguay, abro el diario y miro, joven desaparecido, Héctor Castañeto. Con todo lo que habíamos vivido, con todo ello, me cayó la ficha que Héctor o estaba preso o no lo íbamos a ver más. Y así fue. No supimos más de esto. Sabíamos rumores, sentíamos cosas, pero no supimos más de Héctor.
Y increíblemente, esta foto es muy parecida a la que salió en el diario. Yo con los cambios de casa y todo perdí esa hoja, pero fue, además, nos cayó a todos como, porque nos empezamos a comunicar con los compañeros, sobre todo los del 5, porque si bien el Yabas hicimos, pero el 5 fuimos más unidos, más compañeros, y fue traumático. Y estuvo más tiempo ahí además, ¿no? Claro, por eso, mucho más tiempo. Había Entonces, entrado. aparte, en esa etapa del liceo no es tan como Yaba, que es un poco distinto, ¿no? Y no podíamos creerlo. Aparte, ya habíamos perdido compañeros, porque tuvimos otros compañeros que murieron en campaña, un poquito mayores que nosotros, porque, por ejemplo, nosotros estábamos primero, segundo del liceo y ellos ya estaban saliendo del liceo, pero ya los conocíamos por su militancia, por su actuación como compañeros. No los quiero mencionar, pero la gente recuerda que era eso. Uno fue asesinado, apareció asesinado en el Pinar. Qué épocas crueles y tristes. Es que increíble. Héctor está en la memoria de todos y duele todavía. Duele. Yo le contaba una vez a Mercedes que a mí me pasaba, perdón que me emociona, No, por favor, Marta. cuando llega la democracia, un día voy en un ómnibus a la lectura, pues yo tengo la memoria, a la lectura del Teatro Galpón, hacia el obelisco en el ómnibus, y veo un muchacho que era Héctor. Me bajé del ómnibus y corrí para atrás. Pero lo veía mucho tiempo, yo conté, lo veía. Me buscabas. Sí, Sí, se lo busco. Uno va buscando los rostros. vuelvo a repetir, era muy especial. Uno se acuerda de los compañeros. Yo me acuerdo, la mayoría me dicen a veces, ¿cómo te acordás? Pero me acuerdo de todos. Porque fuimos una generación muy especial esa. Había mucho compañerismo. Mucho compañerismo. Incluso hasta de los profesores. Que después. Pero había mucho compañerismo, mucho afecto entre nosotros. Éramos unos adolescentes que maduramos de golpe. Hicimos la transición apenitas una adolescencia y enseguida a la madurez por todo lo que vivimos. ¿Héctor llegó a entrar a la Facultad de Agronomía? No. Yo tengo habíamos terminado nosotros. Pero eso Micaela me explicó bien, y también una prima De Yaba, que salió del Yaba y tenía planes para entrar en Facultad de Agronomía. estaba cursando el Yaba, había salido del ciclo básico, digamos, no sé cómo se llamaba en aquella época, y había entrado al Yaba. Él estaba cursando el Yaba, no había llegado No había llegado. todavía. Quería ser agrónomo. Yo tengo la idea que, porque yo salí del Yaba. ¿Vos llegaste a salir Claro, del Yaba? cuando Héctor desapareció, yo estaba en la escuela, en la enfermería. Por eso digo que Héctor había salido ahí. Bueno. O capaz que se había retrasado algo. No. Aparte era muy buena alumna. Bueno, sí, pero viste que a veces eso no va exactamente así. Dicen que ellos lo que cuentan es que Héctor influía también, ¿no? Con sus gustos musicales, con sus gustos Amigos, vendía vinilo vendía Tristán. Porque, a ver, éramos algo. Yo les voy a contar una anécdota. Yo me compré discos adulta, porque no nos podíamos. Y Héctor vendía discos usados y libros.
Héctor siempre andaba con un libro, me parece así, con los libros del liceo y cuando era mayor, siempre tenía un libro, siempre algún libro de cabecera. Era un buen Dibujaba. Marta donó, contá los dibujitos esos que donó al museo. Eso sí los vi yo en el y museo. tenía otros dibujos que los hacía con las servilletitas de la confitería La Esmeralda. La Esmeralda de la esquina de Jackson y Canelones. Sí. Entonces, él dibujaba y cortaba con gilet. Ay, no sabe lo que es gilet, pero era algo que los hombres afeitaban con mucho frío. Y hacía todo. Y tú lo abrías y eran pavos reales, flores, unas cosas hermosísimas. Y pintada. Y yo los doné y las pintaba, y yo las doné al museo y no las protegieron. Eso está, pero le han decolorado. Hacía cosas hermosas. Tú abrías y eran flores y quedaban como de nieve, ¿no? Muy buen dibujante. Las veces que me ayudó a mí. Qué lindo poder recordarlo de esta manera tan humano, tan presente además. Es que para nosotros, el grupo de amigos de Héctor es inolvidable. Nosotros nunca dejamos de recordarlo. Él está vivo. Yo siempre digo, la cuarta vida. Héctor está en nuestra cuarta vida permanentemente. Y Héctor era un militante también, un militante gremial, militante político, militaba en el MLE. El MN, pero en el último tiempo, y eso aparece en la película que Marta estaba recordando hace un ratito, fuera de micrófono, Era CAT. todo, sí, era del CAT, pero en el MLN, pero luego salen del MLN, es todo un grupo que sale y pasan a otro grupo. Él estaba en otro grupo cuando, que no recuerdo las siglas, pero vea la película que se llama Es esta foto, está en YouTube, es de un cineasta uruguayo que no recuerdo el nombre ahora. Que se fue para España. Se fue para España y falleció hace poco. Nos deportó a todos. Estuvo cuando presentamos el libro, en la parte virtual. Él estuvo desde España en el Zoom, que hicimos un Zoom. Hicimos presencial en AEBU, con un Zoom hacia Tacuarembó y otro Zoom hacia España. Y ahí aparece toda esta cuestión de la biografía política de él. Y bueno, y aparece toda la búsqueda que se hace en ese momento que está Micaela, buscando. Álvaro Peralta, ¿no? Nuestros amigos de sitios de memoria nos ayudan siempre con todas estas cosas. Es esa foto, se llama el audiovisual. Esa foto. Vale la pena verlo, fue un esfuerzo temprano de memoria, que coincidió además con la solicitud. En esa plazoleta hay dos placas, una fue solicitada por la familia y los amigos y colocada por la Junta en el año, creo que fue solicitada en el 2009 o algo así, y fue colocada como en el 2015 o una cosa por el estilo. Después nosotros agregamos esta otra placa de la Comisión Nacional en el 2021. Entonces, una se ve cuando se va del centro hacia afuera y la otra se ve cuando se viene de afuera. El mural se va a ver cuando se venga de afuera, que es además donde paran los ómnibus, porque hay semáforo. Entonces, bueno. ahí se va a ver. Y se plantea una cinacina. Y tenemos una cinacina como homenaje vegetal, homenaje bio a la memoria de Héctor, y tiene una interpretación también allí que explica por qué está plantado ese árbol, ¿no? Que también Que es de Tacuarembó es típico, sí, típico por la canción, ¿no? Porque en realidad es como regional eso, regional de América Latina, ¿no? Pero en Tacuarembó tiene la particularidad de que hay mucho y que la canción lo puso
como nuestro, y bueno, de alguna manera por eso pedimos ese árbol, pero la Junta agregó una interpretación de por qué está plantado, los vecinos de la zona lo cuidan. Eso también es Un agradecimiento, ¿no? Sí. un logro, ¿no? del Los trabajo vecinos se de han la, comprometido con la placita de Héctor. del trabajo de la comisión, que es esto que ella dice, ¿no? Los vecinos se han comprometido y la memoria de Héctor se integró a la trama barrial, porque esa plazoleta y su primera placa estaban ahí, pero ahí no pasaba nada. Nadie tenía presente que ese lugar estaba recordando a un joven Porque desaparecido. él vivía relativamente cerca, sí, era su zona. Claro, Él la venía, Mondiola, ¿no? él venía hasta la feria, compraba y después recorría el barrio. Eso lo sabíamos todos los amigos, ¿no? Ese día iba hacia Malvin a, a entregar unos discos y tuvimos el testimonio de una señora de Tacuarembó que vivía en la zona y que son los últimos, esas familias son los últimos que los ven, porque él sale de la casa y pasa por la casa de esta gente y entonces el esposo de esta señora, pues ya estaba muerto cuando nosotros hicimos los homenajes, le dice, yo te llevo. Y él dice, no, no, sí, voy acá nomás, no, yo voy. Y no quiere que lo lleve y se va. Y ella, que nos dio testimonio para cuando el 50 aniversario, nos dijo que ella lo recordaba, que había estado en su casa ese día, que el marido después no se perdonaba, cuando después se sabe que desaparece, etcétera, no se perdonaba no haberlo llevado, ¿no? Pero bueno, lo estaban buscando porque estaba lista, estaba en una lista. Sí. Entonces que ella dice, él estuvo, y se rió con su risa de pájaro, y no lo vimos más. Así que ella lo recuerda con una risa de pájaros, una imagen muy, muy bella. Recordemos la actividad del domingo antes que se nos vaya el tiempo. Es el domingo, es a las 12:30 en la plazoleta. Es un encuentro un poco informal, pero de activación de la memoria. Invitamos a llevar flores, las margaritas para dejarlas, o flores frescas, bueno, lo que quieran. O a llevar un poema o una reflexión, para compartir allí entre todos. Y si la Junta avanza hoy, que hoy es el día en que la Junta puede estar resolviendo, para que podamos colocar el mural, entonces lo estaremos colocando, lo estaremos descubriendo ese día. Ojalá. Agradecimiento a la Junta Departamental, realmente, porque nos apoyó en todo momento, la Intendencia de Montevideo, todo, hasta los funcionarios de la Intendencia, la verdad que por eso digo, esto está vivo, no es solo una frase, porque hemos tenido ayuda, colaboración, Claro, apoyo. y está integrado. Ahora los dos vecinos tanto del CH como el otro, que nunca sé el nombre, el que está, pues eso están al límite, donde termina el CH, ahí en propio. Empieza el otro que no sé cómo se llama, el que corresponde al museo y eso. Entonces, vecinos de los dos lugares, el 20 de mayo, que hacen, destacan con margaritas distintos sitios de memoria. Ahora, después que la plaza está a la vista, vienen a colocar sus Y cosas. sé de gente que viene de las viviendas de Santiago Rivas, Ah, mira. casi el otro extremo del museo, ¿no? Donde termina el museo, sé de gente que viene. Ah, Bueno, les quiero agradecer por haber estado con nosotros.
desde Crisol les abrazamos y nos encontraremos el domingo por allí. Muy bien. Allí los esperamos. Vayan con Bueno. mate. Claro que sí. Mercedes Cuña, Marta Matos. Marta, ¿querés decir algo más? Agradecer que nos dieron este espacio, porque recordar a esto para nosotros es todo. Claro que sí. Esos amigos del corazón. Claro que sí. Les queremos agradecer a ella por haber estado con nosotros y nosotros nos vamos como nos vamos siempre, diciendo que por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado, Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias por estar.